las obligaciones. Es sin duda el ramo más cabroncete de todos los civiles que existen. Quizás después viene bienes, pero es claro que obligaciones es freezer, por así decirlo. Ya, démosle. Con el concepto de obligación, que muchas personas lo homologan al concepto de relación jurídica. La obligación se entiende como un vínculo jurídico entre personas determinadas, donde una se encuentra en necesidad de efectuar a otra una prestación, consistiendo esta prestación en dar, hacer o no hacer. Entonces, la obligación, uno de los conceptos que se pueden manejar es que es el vínculo jurídico entre personas determinadas, donde una se encuentra en la necesidad de efectuar a otra una prestación, consistiendo esta prestación en dar, hacer y no hacer. Los elementos de las obligaciones vienen a ser los sujetos de la obligación, el objeto y su vínculo jurídico. El sujeto de la obligación, los sujetos de la obligación son el deudor o el acreedor. El objeto es la prestación, que no son sinónimos, y otro elemento es el vínculo. Vamos primero con los sujetos de la obligación. Aquí, en cuanto a los sujetos de la obligación, correcto es que señalemos el artículo 578 del Código Civil, que se refiere a ciertas personas. Ciertas personas son los sujetos de la obligación. Estos sujetos de la obligación pueden ser tanto personas naturales como personas jurídicas. Y deben existir al menos dos, un acreedor y un deudor. El deudor es el sujeto pasivo de la obligación y debe otorgar la prestación adeudada y soportar la responsabilidad en caso de incumplimiento. El acreedor, por otro lado, es el sujeto activo de la obligación que puede exigir el cumplimiento de la misma. Ahora, refirámonos al objeto de la obligación propiamente tal. El objeto de la obligación es la prestación de lo que se debe. Este objeto, la prestación es el elemento objetivo de la obligación. La prestación es el elemento objetivo de la obligación. Es lo que debe el deudor. Puede ser dar, hacer o no hacer algo. Al mismo tiempo, la obligación tiene un objeto en particular, que es dar, hacer o no hacer. Ojo, y es lo que habíamos señalado anteriormente, la prestación no es lo mismo que el objeto de la obligación. La prestación no es lo mismo que el objeto de la obligación, porque la prestación es el elemento objetivo de la obligación. La prestación es el elemento objetivo de la obligación y el objeto de la obligación es dar, hacer o no hacer algo. Entonces la prestación es el elemento objetivo de la obligación y el objeto de la obligación es dar, hacer o no hacer algo. Hay requisitos comunes del objeto de la prestación. Ojo con esto. Requisitos comunes del objeto de la prestación. En atención a si la obligación es de dar y en atención a si la obligación es de hacer o no hacer. Si la obligación es de dar, los requisitos comunes del objeto de la prestación son, si la obligación es de dar, primero, que la cosa que se da debe ser comerciable. O sea, debe poder surgir una relación jurídica entre particulares. La cosa debe ser comerciable, o sea, a partir de esta debe poder surgir una relación jurídica entre particulares. Otro requisito en común es que la cosa debe ser real. Si se trata de una obligación de dar, la cosa debe ser real. O sea, que sea real implica que exista o se espera que exista. Y en caso de que nunca llegue a existir, el Código Civil le aplica las normas de la compra-venta. ¿Y qué señalan las normas de la compra-venta en este sentido? Que la regla general es que, bueno, la probabilidad de que exista se toma como una condición. Y si esta condición falla, no hay acto jurídico. Por excepción, en torno a esto, se toma en cuenta el acto jurídico aleatorio. Si se toma como acto jurídico aleatorio, el acto jurídico persiste,
pero por acuerdo y voluntad de las partes. Ojo con eso. Y ahora, si la obligación es de hacer o no hacer, si la obligación es de hacer o no hacer, aquí los requisitos en comunes son, bueno, el objeto es un hecho. El requisito en común de las obligaciones de hacer o no hacer es un hecho, que es hacer o no hacer. Y los requisitos de este hecho son, primero, que el hecho debe estar determinado. El hecho debe estar determinado. El hecho debe ser físicamente posible y no contrario a las leyes de la naturaleza. El hecho debe ser físicamente posible y no contrario a las leyes de la naturaleza. Y aparte, el hecho debe ser moralmente posible. El hecho debe ser moralmente posible. O sea, no debe estar prohibido ni por la ley, ni ser tampoco contrario al orden público, ni la moral, ni las buenas costumbres. Vamos a referirnos ahora al vínculo jurídico que existe entre el acreedor y el deudor. Vínculo jurídico que existe entre el acreedor y el deudor. Bueno, el ordenamiento jurídico otorga al acreedor medios para forzar al deudor a su cumplimiento. En la naturaleza del vínculo hay una discusión doctrinaria al respecto donde se destacan tres posturas, que son, primero, que el vínculo es una relación entre personas. El vínculo vendría siendo una relación entre personas. El vínculo es una relación entre patrimonios. Esa es otra postura, que el vínculo es una relación entre patrimonios. Y una tercera postura establece que el vínculo es en realidad una unión de patrimonios por medio de las personas de sus titulares. Entonces, las tres posturas doctrinarias en atención a la naturaleza del vínculo como elemento de las obligaciones, que bueno, una postura dice que es una relación entre personas, otra que es una relación entre patrimonios, y otra establece que en realidad es una unión de patrimonios por medio de la persona de sus titulares. Salve don bienvenido. Empezamos con el ramo más cabroncete de la carrera. Vamos ahora con las características del vínculo jurídico. Características del vínculo jurídico. Bueno, las características son dos: excepcionalidad y temporalidad. Excepcionalidad y temporalidad. Relativo a la excepcionalidad, no es normal que dos personas estén unidas por un vínculo jurídico. El vínculo jurídico, por tanto, debe probarlo quien lo alega. Y en cuanto a la temporalidad, como característica del vínculo jurídico, la obligación se contrae para cumplirse. A eso se refiere la temporalidad, que la obligación se contrae para cumplirse. El cumplimiento es la forma normal de extinguir una obligación, obvio. El cumplimiento es la forma normal de extinguir una obligación. Ahora, la obligación, ¿por qué se atiende al elemento temporalidad? Porque la obligación se extingue o extinguirá porque el vínculo es temporal. Y el deudor es el que debe probar que la obligación se extinguió. Vamos ahora a referirnos a un tema súper, hiper, mega relacionado con esto, que es el modo de adquirir las obligaciones. El modo de adquirir las obligaciones. Bueno, las obligaciones se pueden adquirir de manera originaria o de manera derivativa. Las obligaciones se pueden adquirir de manera originaria o de manera derivativa. De manera originaria, las obligaciones nacen por una vez en favor de su titular, no teniendo existencia previa. Esto se da en los casos de la fuente de las obligaciones, que ustedes tienen que manejar aquí sí o sí el artículo 1437 del Código Civil, que si ustedes lo manejan van a tener muy presente la piedra angular de nuestro ordenamiento jurídico en cuanto a lo que obligaciones se trata. Entonces, el modo de extinguir las obligaciones, tenemos una manera de adquirir las obligaciones, tenemos una manera originaria y una manera derivativa. La manera originaria nace por una vez en favor de su titular, no teniendo existencia previa en caso de la... Ahora, no tiene existencia previa cuando se adquiere de manera originaria.
Y aquí tomamos en caso la fuente de las obligaciones del artículo 1437 del Código Civil. ¿Y qué dice el 1437? Que las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones, ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado, y en todos los cuasi contratos, ya sea a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos o cuasi delitos, y ya sea por disposición de la ley, como entre los padres e hijos sujetos a patria potestad. La otra manera en la que se adquiere una obligación es de manera derivativa. ¿Qué quiere decir que se adquiere la obligación de manera derivativa? Que la obligación ya existe. La obligación ya existe, pero con otro titular, sea un sujeto activo o un sujeto pasivo. El caso de que sea un sujeto activo, el acreedor, varía, sea ya esta adquisición de la obligación por sucesión por causa de muerte, cesión de créditos, etc. Ahora, si se trata del sujeto pasivo o deudor, solo puede cambiar por causa de muerte. Solo puede cambiar por causa de muerte. Vamos ahora a referirnos a la fuente de las obligaciones. La fuente de las obligaciones. Súper importante esta materia, chicos, así que démosle. Relativo a la fuente de las obligaciones. La fuente de las obligaciones es el hecho jurídico que da nacimiento a la obligación o obligación. Es el antecedente jurídico. La fuente de las obligaciones es el hecho jurídico que da nacimiento a la obligación y es el antecedente jurídico. Ahora, la fuente de las obligaciones se pueden determinar según lo que establa el Código Civil o según lo que señala la tesis clásica o clasificación pentapartita de las obligaciones, que es la que establece la doctrina mayoritaria. Bueno, entonces la fuente de las obligaciones se determinan según el Código Civil, en el artículo 1437, o según la clasificación pentapartita, que es la doctrina mayoritaria. Acá señalar que la fuente de las obligaciones, según el artículo 1437 del Código Civil, es que las obligaciones nacen ya sea del concurso real de voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones, ya sea de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado, y en todos los cuasicontratos, ya a consecuencia de un hecho que ha inferido daño o injuria a otra persona, como en delito y cuasi delito, o ya sea por disposición de la ley, como entre padres e hijos sujetos a patria potestad. Ahora, la tesis clásica o clasificación pentapartita, que constituye fuente de las obligaciones, son ley, contrato, cuasicontrato, delito y cuasidelito. La tesis clásica señala ley, contrato, cuasicontrato, delito y cuasidelito. En cuanto a la ley, que es la primera fuente de las obligaciones según la doctrina, se entiende conforme al artículo 1 del Código Civil, la cual señala que es la ley en la declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, permite o prohíbe, más allá de las críticas que se le hacen a esta definición. Relativo al contrato, este está señalado en el artículo 1438 del Código Civil, que el contrato es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer algo, y una parte pueden ser una o muchas personas, aunque esta definición también es sumamente criticada por la doctrina. Entre sus motivos es porque hace sinónimos tanto la convención con los contratos, toda vez que existe una relación género-especie, y que aparte, más que definir el contrato, lo que hace es señalar su objeto propiamente tal. Otra de estas fuentes es el cuasicontrato, según la teoría pentapartita, que se arma en base a lo que señala el artículo 1437 y artículo 2284 del Código Civil, y el cuasicontrato se podría definir como un acto jurídico lícito, voluntario y no convencional que genera obligaciones.
acto jurídico lícito, voluntario y no convencional que genera obligaciones. Hola Hartman, ¿qué tal? Uso y costumbres. Bueno, se refiere a la práctica de las personas para realizar sus negocios jurídicos. El uso y las costumbres no tienen, por así decirlo, fuerza obligatoria a menos que la ley se remita a esta. Bien, continuamos entonces. Habíamos señalado que la ley, el contrato y los cuasicontratos son fuentes de las obligaciones según la tesis clásica o clasificación pentapartita, y en base a los artículos 1437 y 2284 del Código Civil, los cuasicontratos se definen como actos jurídicos lícitos, voluntarios y no convencionales que generan obligaciones. Muchas gracias por la rosita, amigo. Aparte, la teoría clásica o pentapartita incluye los delitos y los cuasidelitos. Los delitos se refieren a los delitos civiles, que son actos ilícitos, ilícitos y dolosos que generan un daño o perjuicio. Los delitos en materia civil son actos ilícitos y dolosos que generan un daño o perjuicio. Mientras que el cuasicontrato en el derecho civil se entiende como un hecho ilícito y culpable que causa un daño o perjuicio a otro. La distinción entre estos dos es que el delito es con dolo y el cuasidelito es con culpa. Pero ambos ambos causan daño o perjuicio a una persona o su patrimonio, pero el delito es un acto ilícito y el cuasidelito es un hecho ilícito. Bien, vamos a referirnos a lo que es la crítica a esta tesis clásica, a la teoría de la doctrina mayoritaria de la clasificación pentapartita, que establece que la fuente de las obligaciones es la ley, el contrato, el cuasicontrato, el delito y el cuasidelito. Bueno, ¿cuáles son las críticas que recibe esta teoría? Bueno, hay una doctrina que señala que en realidad, aparte de estas, hay más fuentes de las obligaciones, y otra que va en un carril distinto que señala que en realidad hay menos fuentes. Respecto a la primera doctrina, que señala que hay más fuentes de las obligaciones, aparte de la ley, el contrato, los cuasicontratos, delito y cuasidelito, la primera doctrina señala que hay más fuentes de las obligaciones, siendo estas el enriquecimiento sin causa, el abuso del derecho y la declaración unilateral de voluntad. Enriquecimiento sin causa, abuso del derecho y declaración unilateral de voluntad. Se entiende el enriquecimiento sin causa como un aumento injustificado del patrimonio de una persona en desmedro de otra. Aumento injustificado del patrimonio de una persona en desmedro de otra. El abuso del derecho se entiende como una desviación del fin y espíritu del derecho. Desviación del fin y espíritu de un derecho subjetivo, en que no debería incurrir un hombre prudente. Entonces el abuso del derecho es la desviación del fin y espíritu de un derecho en que no incurre un hombre prudente. Mientras que la declaración unilateral de voluntad, es la mera manifestación de un individuo de querer obligarse. La declaración unilateral de voluntad es una mera manifestación del individuo de querer obligarse. Ahora, la otra doctrina, que va por el carril distinto, señala que hay menos fuentes de las obligaciones aparte de las 5 de la teoría pentapartita, que son la ley y los contratos. ¿Por qué solo estas dos? Ya que la ley incluiría, según esta doctrina, tanto los delitos, cuasidelitos y cuasicontratos. Y aparte de la ley, que incluye los delitos, cuasidelitos y contratos, tenemos los contratos. Vale. Vamos a precisar en la primera doctrina que añade estas otras fuentes de las obligaciones y profundizando en cada uno de estos, tanto el enriquecimiento sin causa, el abuso del derecho y la declaración unilateral de voluntad. Respecto al enriquecimiento sin causa, el legislador solo interviene cuando hay enriquecimiento ilícito sin causa jurídica. Hola José, ¿qué tal? Correcto, sí, estamos viendo fuente de las obligaciones.
llegaste al primer bloque del análisis de un ramo potente. Bueno, entonces, como decía, el enriquecimiento sin causa, el legislador solo interviene cuando hay enriquecimiento ilícito sin causa jurídica. Si se rechaza el aumento injusto de un patrimonio, se rechaza el aumento injusto de un patrimonio en desmedro del otro. ¿Qué quiere decir esto de que hay carencia de una causa jurídica? El enriquecimiento solo se justifica con un antecedente jurídico, que de no tenerlo, nace la obligación del enriquecido sin causa a restituir todo lo que obtuvo sin esta. El Código Civil no la reglamentó expresamente, ojo con eso, pero hay instituciones que aparentemente están inspiradas en este principio. Por ejemplo, las prestaciones mutuas, la accesión o la nulidad de los actos de un incapaz. En caso de las prestaciones mutuas, se evita el enriquecimiento sin causa eh, que pudo relacionarse con el rey vindicante de pagar las mejoras necesarias al poseedor de mala fe. En cuanto a la accesión, el dueño del suelo en que se construye eh, o planta o siembra o planta con bienes ajenos debe indemnizar al dueño de las plantas materiales o semillas. Y bueno, respecto a la nulidad de los actos de un incapaz, ustedes pueden revisar directamente el artículo 1688, inciso primero del Código Civil. Ahora, los requisitos para que opere el enriquecimiento sin causa son los siguientes. Los requisitos para que opere el enriquecimiento sin causa son, primero, que se debe enriquecer una persona, obvio. Segundo, se debe empobrecer otra persona. Y tercero, debe hacer una relación causal entre el enriquecimiento de esta persona y el empobrecimiento de la otra. ¿Ok? Entonces los requisitos para que concurra el enriquecimiento sin causa se debe señalar que estos son: que se enriquezca una persona, que se empobrezca otra persona y que exista una relación causal entre el enriquecimiento y el empobrecimiento de estas dos partes. Relacionado con esto, hablemos de la acción de reembolso o actio in reverso. La acción de reembolso o actio in reverso comprende o corresponde, mejor dicho, corresponde esta acción de reembolso al que experimenta un enriquecimiento injustificado. Le corresponde al que experimenta un empobrecimiento injustificado. La persona que se empobrece le corresponde esta acción, para que aquel que se enriqueció sin causa le indemnice. Entonces, el sujeto activo de esta acción de reembolso es aquel que se empobrece, contra aquel que se enriquece sin causa, para que le indemnice. Las características de la acción de reembolso son las siguientes: que es una acción personal, es una acción patrimonial, es renunciable, ojo con eso, se puede transmitir, es transmisible, prescriben 5 años y se puede oponer tanto como acción como excepción. En cuanto a que es una acción personal, nace de un derecho personal contra el que se enriquece injustamente. Como acción personal, nace de un derecho personal contra el que se enriquece injustamente. Como acción patrimonial, persigue la restitución patrimonial respecto del que se enriqueció sin causa. Es renunciable, es transmisible, prescriben 5 años si es que las partes no establecen un plazo especial y se puede oponer tanto como acción o como excepción. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de esta acción de reembolso? 5 requisitos podemos considerar de esta acción de reembolso y estos son: primero, que debe probarse por quien pretende ejercerla. Debe probarse por quien pretende ejercerla. Otro requisito es que una parte experimente un empobrecimiento o disminución evidente de patrimonio y que, ojo, este patrimonio es de orden material. Ojo con eso. Entonces, que una persona experimente un empobrecimiento o disminución evidente de patrimonio de orden material. Otro requisito
es que la otra parte obtenga un enriquecimiento injustificado que implica un aumento de patrimonio en el orden material. Que la otra parte obtenga un enriquecimiento injustificado y que aumente su patrimonio en el orden material. Otra característica es la relación de causalidad entre empobrecimiento y enriquecimiento. Lo que a uno le enriquece, al otro le empobrece. Otra característica es la carencia de causa en el enriquecimiento. Carencia de causa en el enriquecimiento. Esto quiere decir que no debe existir antecedente jurídico que justifique el que uno se enriquezca y el otro se empobrezca. Y un último requisito de la acción de reembolso es que la acción opere subsidiariamente. La doctrina señala que esto es para evitar un uso abusivo. No es posible recurrir a esta acción si es que antes no se usó otra acción que permita la reparación. La doctrina señala que esta acción de reembolso es más bien subsidiaria. Es como es última ratio. Tendrían que haberse ejercido para este sector de la doctrina otra acción. Ahora, la prueba de los requisitos para que concurra la acción de reembolso es libre. Es libre la prueba de los requisitos. Obtenida la acción de reembolso, el efecto principal es que el enriquecido injustamente debe indemnizar al empobrecido el perjuicio que haya sufrido. El efecto principal de la acción de reembolso, una vez se obtiene, es que el enriquecido injustamente debe indemnizar al empobrecido del perjuicio que haya sufrido, distinguiendo si el enriquecimiento se debe a una cosa o a un acto o hecho. Si se debe a una cosa, aquí opera la restitución bajo las reglas de las prestaciones mutuas. Y si la cosa se enajenó, se debe indemnizar su valor. Ahora, si este enriquecimiento se debió a un acto o hecho, la indemnización en este caso debe ser monetaria. Indemnización debe ser monetaria tratándose de un enriquecimiento basado en un acto o hecho. Y si se trata de una cosa, bueno, se aplican las reglas de las prestaciones mutuas y si la cosa se enajenó, se debe indemnizar su valor. Vamos ahora con el abuso del derecho. Respecto del abuso del derecho, esto no tiene una regulación expresa en el Código Civil. Ojo con eso. No tiene una regulación expresa en el Código Civil. El reconocimiento al abuso del derecho es más bien una construcción doctrinaria. Y las normas en las que esta construcción doctrinaria se funda son los artículos 197, 328, 2110, 2355 y 2381 del Código Civil, como también el artículo 53 del Código de Aguas y el artículo 280 y 489 del Código de Procedimiento Civil. Vamos a leer uno al azar, que es el artículo 2110 del Código Civil, el cual señala que no vale la renuncia, no vale la renuncia que se hace de mala fe o de forma intempestiva. No vale la renuncia que se hace de mala fe o de forma intempestiva, conforme al artículo 2110. Esta es una forma en que se regula, a partir de esta norma se crea la construcción del abuso del derecho. No se puede hacer una renuncia de mala fe o intempestivamente. Esta norma busca evitar el abuso de un derecho, por ejemplo. En esta teoría, el derecho se entiende como facultad. En esta doctrina del abuso del derecho, el derecho se entiende como facultad. Se parte de la base de que se trata de un derecho subjetivo que se ejercita abusivamente, ocasionando un perjuicio a otro. El ordenamiento jurídico señala que los derechos subjetivos, en este caso, deben ejercerse de buena fe y no exceder los límites del objeto. Los derechos deben ejercerse de buena fe y no exceder los límites del objeto propiamente tal. El abuso del derecho, en este caso, es una actuación dolosa o culpable que está al margen del derecho. El abuso del derecho es una actuación dolosa o culpable que está al margen del derecho. La naturaleza jurídica del abuso del derecho se discute.
La naturaleza jurídica del abuso del derecho se discute. Para unos es más bien un principio general y para otros es parte de la responsabilidad extracontractual. Y para otros es un modo de, o sea, es una fuente de las obligaciones. La naturaleza jurídica del abuso del derecho se puede entender como un principio general del derecho, como una fuente de las obligaciones o como parte de la responsabilidad extracontractual. Los requisitos para que opere el abuso del derecho son los siguientes. Los requisitos para que opere el abuso del derecho son los siguientes, amigos míos. Primero, el derecho subjetivo no debe ser absoluto. El derecho subjetivo no debe ser absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos absolutos son los que su titular puede ejercer arbitrariamente. Y un derecho subjetivo no se puede ejercer arbitrariamente, en este caso, en este supuesto del abuso del derecho. Por lo tanto, para que opere el abuso del derecho, el derecho subjetivo no debe ser absoluto, es decir, no debe poder ejercerse arbitrariamente. Otro requisito para que opere el abuso del derecho es que se debe ejercer el derecho subjetivo absolutamente. Se debe ejercer el derecho subjetivo absolutamente. Aquí hay una discusión doctrinaria sobre qué criterio debe seguirse para determinar si acaso se actuó abusivamente o no. Aquí hay 4 doctrinas que se pelean. Una es el criterio subjetivo, que señala que el derecho subjetivo se ejerce con el solo fin de perjudicar a un tercero por dolo o culpa. Eso es el criterio subjetivo. El criterio objetivo plantea que el que actúa más allá de los límites de ese derecho abusa de este derecho. El que actúa más allá de los límites de este derecho subjetivo abusa de este derecho. Tenemos también el criterio ecléctico, que el criterio ecléctico consiste en que se transgrede el fin económico social de un derecho subjetivo. La transgresión se debe por dolo o culpa. En el criterio ecléctico, entonces, se transgrede el fin económico social del derecho subjetivo con dolo o con culpa. Y tenemos también la tesis del profesor Pablo Rodríguez Gres, que señala que hay abuso de derecho cuando se desvía el interés protegido por la norma. Hay abuso de derecho cuando se desvía el interés protegido por la norma. Y un tercer requisito, ya para que opere el abuso del derecho, es que se debe generar un perjuicio a un tercero. Entonces, en rasgos generales, los requisitos para que opere el abuso del derecho son: debe haber un derecho subjetivo que no debe ser absoluto, se debe ejercer ese derecho subjetivo arbitrariamente y se debe generar un perjuicio al tercero. Respecto a la tesis del profesor Rodríguez Gres de que hay abuso de derecho cuando se desvía el interés protegido por la norma, no existe un abuso de derecho per se, sino una falsa invocación de un derecho subjetivo. El derecho subjetivo se entiende como la facultad de un sujeto para requerir el poder coercitivo del Estado y satisfacer un interés que el ordenamiento jurídico tutela. Al margen de este interés no hay ningún derecho y solo un comportamiento de facto. Entonces el derecho subjetivo es una facultad de un sujeto para requerir el poder coercitivo del Estado y satisfacer un interés que el ordenamiento jurídico tutela. Al margen de este interés no hay ningún derecho y solo un comportamiento de facto. Ojo con eso. Bien, vamos a referirnos ahora a la declaración unilateral de voluntad. Ya con esto estaríamos, bueno, nos quedaría después la ley como fuente de las obligaciones y ya terminaríamos. Bien, la declaración unilateral de voluntad, que según esta primera doctrina que la añade como fuente de las obligaciones, se señala que la declaración unilateral de voluntad es también llamada promesa unilateral, también llamada promesa unilateral. La doctrina señala que aquí la persona puede, por sí sola, convertirse en deudor, sin la necesidad de una contraparte, ya que de haberla se estaría en presencia de un contrato. La doctrina señala que en la declaración unilateral de voluntad, la persona por sí sola se constituye en deudor sin la necesidad de una contraparte, ya que de lo contrario esta situación pasaría a ser un contrato. La doctrina clásica
no la acepta como fuente de las obligaciones, la declaración unilateral de voluntad, porque es difícil de probar. Por eso la doctrina clásica no la acepta. Pero sí tiene importancia en dos materias. Tiene importancia en dos materias la declaración unilateral de voluntad. Por ejemplo, en los derechos reales, cuando por mera ocupación de res nullius, cosa de nadie, aquí la declaración unilateral de voluntad opera como modo de adquirir. Los derechos reales, por mera ocupación de cosa de nadie, opera como modo de adquirir. Y también tiene importancia la declaración unilateral de voluntad por la disolución de vínculos jurídicos. En la disolución de vínculos jurídicos, como por ejemplo en la revocación de un mandato. Ahora, respecto a la declaración unilateral de voluntad, la posición dominante en la doctrina y la jurisprudencia es que se sigue al profesor Potier, se sigue a Potier, porque Bello lo seguía, es así de simple. Se niega como fuente de las obligaciones la declaración unilateral de voluntad, por lo que las obligaciones del deudor son meras obligaciones legales. Se niega la declaración unilateral de voluntad porque las obligaciones del deudor son meras obligaciones legales. Ahora, sin perjuicio de lo anterior, sin perjuicio de lo anterior, los casos más comunes en que se suele citar como aplicación de la declaración unilateral de voluntad por la doctrina son, primero, las ofertas sujetas a plazo, donde si el proponente de la oferta, se compromete a no disponer de la cosa ofrecida durante un plazo prefijado, va a resultar obligado por la sola oferta que realizó. También tenemos el caso de promesa de recompensa, señalada en el artículo 632, inciso segundo del Código Civil, que se refiere a la obligación que queda formada al momento en que una persona públicamente formula la promesa de una recompensa, y en los casos de las fundaciones que se crean por la vía testamentaria. En estos casos la doctrina considera que operaría la promesa unilateral o más bien declaración unilateral de voluntad. Son los casos más comunes: oferta sujeta a plazo, promesa de recompensa y fundación. Bien, vamos a hablar ahora de la ley como fuente de las obligaciones. Ley como fuente de las obligaciones. En este caso tenemos que atender la definición del artículo primero del Código Civil, que señala que la ley es la declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, permite o prohíbe. Ahora, ¿cuáles son las críticas que se le hace a esta definición del artículo primero del Código Civil? Bueno, principalmente son tres. Porque la primera es que hay una mejor definición para ley, y esta está señalada en el artículo 63, numeral 20 de nuestra Constitución Política, la Constitución Política de la República de Chile. Aquí se entiende la ley, en el artículo 63, numeral 20, como una norma de carácter general y obligatoria que estatuye las bases esenciales de un ordenamiento jurídico. Norma de carácter general y obligatoria que estatuye las bases esenciales de un ordenamiento jurídico. Norma de carácter general y obligatoria que estatuye las bases esenciales de un ordenamiento jurídico. Esa es la mejor definición que leí. Otra crítica que tiene esta definición del artículo primero del Código Civil es que es una definición confusa, ya que no queda claro que si la ley manda, prohíbe o permite en virtud de la Constitución o de la voluntad soberana. Y otra crítica que tiene es que su fondo es insuficiente, ya que no señala las características de la ley en atención al contexto propio de dictación del Código Civil. Entonces, las tres críticas que recibe la definición legal del artículo primero del Código Civil en cuanto a la definición de ley es que la ley está mejor definida en el artículo 63, numeral 20 de la Constitución, que señala que la ley es una norma de carácter general y obligatoria que estatuye las bases esenciales de un ordenamiento jurídico. Otra crítica
es que la definición es confusa, ya que no queda claro que si la ley manda o prohíbe o permite en virtud de la voluntad soberana o de la Constitución, o que el fondo mismo es insuficiente, ya que no señala las características de la ley propiamente tal. A este respecto, si ustedes quieren manejar una definición doctrinaria concreta, pueden adherirse a la del jurista Planiol, al jurista europeo Planiol, que él entiende ley como la regla socialmente obligatoria establecida con carácter permanente por la autoridad y sancionada por la fuerza. Planiol define la ley como una regla social obligatoria establecida con carácter permanente por la autoridad y sancionada por la fuerza. En sentido amplio, la ley se puede entender como toda obligación que encuentra su razón de ser en el ordenamiento jurídico. En sentido amplio, la ley es toda obligación que encuentra su razón de ser en el ordenamiento jurídico. Y bueno, recordar que para Planiol es una regla social obligatoria establecida con carácter permanente por la autoridad y sancionada por la fuerza. Ya. Por último, y ya con esto terminamos, vamos a referirnos a las obligaciones legales propiamente tal. Las obligaciones legales. Las obligaciones legales son aquellas en que la ley es fuente directa e inmediata de la obligación. Aquellas en que la ley es fuente directa e inmediata de la obligación. Y no existe un hecho del deudor en que la obligación tenga fundamento. No existe un hecho del deudor en que la obligación tenga fundamento, sino solo la ley. Lex, lex, solum lex. Son las más frecuentes las obligaciones legales, ojo con eso. Son las más frecuentes, sobre todo en el derecho de familia. Son las más frecuentes en el derecho de familia. Por ejemplo, los alimentos que se deben por ley o las reglas señaladas respecto a las relaciones entre padre e hijo sujeto a patria potestad, que está señalada en el mismo artículo 1437. Aunque, ojo, estas obligaciones legales están señaladas en el artículo 1437. Aunque más que obligaciones legales, aunque más que obligaciones, estos son deberes jurídicos. Hay un sector de la doctrina que más que obligaciones serían deberes jurídicos. ¿Cuál es el fundamento de las obligaciones legales? ¿Cuál es el fundamento de las obligaciones legales? Bueno, podemos rescatar tres. Primero, el legislador busca mantener la convivencia social. El legislador busca mantener la convivencia social. Segundo, son normas de carácter imperativo. Son normas de carácter imperativo, las obligaciones legales. Y tercero, se niega a las partes intervención en su nacimiento. Se niega a las partes intervención en su nacimiento. Entonces, señalar que el fundamento de las obligaciones legales son que el legislador busca mantener la convivencia social, la entiende como normas de carácter imperativo y se niega a las partes intervención en su respectivo nacimiento. Bien, chicos, ya terminamos de ver ahora en este lapso de 40 minutos tanto las fuentes de las obligaciones, tanto legales como doctrinarias, la ley como concepto y como fuente de las obligaciones, y los conceptos de obligación y estructura del mismo concepto de obligación. Señalar nuevamente que, ojo, préstenle toda la atención del mundo al artículo 1437 del Código Civil, el cual señala que las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como los contratos o convenciones, ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado, y en todos los cuasicontratos, ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como los delitos y cuasidelitos, o ya sea por disposición de la ley, como entre padre e hijo sujetos a patria potestad. Bien. Ahora, sin embargo, ya para finalizar este live, vamos a añadir a los cuasicontratos. Vamos a añadir a los cuasicontratos, amigos míos. ¿Por qué? Porque si bien es una materia que se relaciona estrechamente con otro ramo que tenemos que ver, con lo que es el derecho de daños.
Así que preparaos. Chicos, si hay dudas o consultas, ustedes díganme nomás, ¿ya? Que digan que vaya más lento, si no se entiende, por favor, yo lo agradezco un montón. No, mejor los cuasi contratos los vamos a dejar para otro vídeo. Gracias chicos, de verdad, muy agradecido. Gracias Hartman por estar presente harto rato. Así que nos vemos chicos, bendiciones, nos vemos en unos 20 minutos.